Seguimos disfrutando de las mejores partidas que nos dejaron los últimos torneos de titulados y ahora vamos a disfrutar básicamente de la partida que definió al campeón del primer torneo del día. Se trata del enfrentamiento del superprodigio iraní Alireza Firouzja, a quien ya vimos en otra partida contra el número uno del mundo Magnus Carlsen, partida que tienen en el video anterior, contra el super gran maestro Hikaru Nakamura. Y ojo con esta partida porque en realidad estuvo de infarto, y es que les comento que uno de estos monstruos cometió un error grave en el mediojuego y ya todo parecía resuelto. Sin embargo, después comenzaron las complicaciones y bueno, ya van a ver lo que sucedió. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque dentro de poco comienza el duelo por el título mundial entre Ding Liren contra Domarajo Gukesh y también el campeonato argentino de máxima categoría, donde entre otros va a estar el prodigio Faustino Oro. Así que muy atentos porque vamos a estar siguiendo esos torneos en directo. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro Alireza Firouzja iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el gran maestro Hikaru Nakamura respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3 por parte de Firouzja, D6 de Nakamura, D4, C por D, caballo F6, caballo C3 y ahora G6. Bueno, Nakamura plantea la variante del dragón en la siciliana, una de las variantes más agresivas con las negras. F3 por parte de Firouzja, que probablemente quiere lanzarse con el ataque inglés o el ataque yugoslavo. A6 por parte de Nakamura, una jugada que es poco habitual en la dragón, ¿no? Quizá algo más natural es H5 o incluso alfil G7. Obviamente aquí viene alfil E3 y tras caballo C6, las blancas se preparan para atacar, pero primero deben enrocar largo. Ahora, tras la jugada A6 por parte de las negras, alfil E3 de Alireza Firouzja. Y bueno, Nakamura juega H5, deteniendo inmediatamente los planes de las blancas con la jugada G4. Dama D2 por parte de Firouzja, caballo BD7 de Nakamura, alfil E2. Fíjense que aquí, pues Firouzja deja las opciones abiertas, ¿no? Pueden rocarse largo o pueden rocarse corto en cualquier momento. Nakamura juega alfil G7, desarrollando su alfil, y ahora, bueno, Firouzja se decide por el enroque corto. Hay que decir que también se podía jugar H3 manteniendo la posibilidad de enrocar para ambos flancos. La idea es que si las negras se lanzan muy rápido con B5, pues ahora las blancas juegan A4 atacando el flanco de dama y bueno, como ya saben, tienen la posibilidad de enrocar corto. Pero tras la jugada en roque corto, que tampoco es que sea mala, B6 por parte de Nakamura. Aquí tal vez era mejor enroque directamente. Por ejemplo, si torre A de 1, ahora viene B5 para ganar un poco más de espacio. B6 es un poquito pasiva. Aquí las blancas jugaron caballo C6 buscando maniobrar con los caballos. Era mejor, eso sí, caballo D5, ¿no? Ganando espacio directamente. Tras alfil B7 para atacar el caballo viene C4 y el caballo queda muy bien ubicado en esta casilla. En cambio, tras la jugada caballo C6, dama C7 de Nakamura que ataca al caballo. Y bueno, Firouzja juega caballo B4. La idea, llevar un caballo a D5 pero con más fuerza. Nakamura juega E6 evitando la entrada del caballo. Torre a D1 de Firouzja que ahora ataca el peón de D6. Y bueno, Naka pasa del peón y juega alfil B7 dándole prioridad al desarrollo. Aquí Firouzja decide jugar A4. La mejor jugada en esta posición es rey H1 para evitar temas tácticos que veremos más adelante. Por ejemplo, si alfil F8 para defender el peón, pues vendría alfil F4 y las blancas presionan, no hay peligro de ningún tipo. Ahora, comerse el peón también es una posibilidad. En caso de dama por dama y torre por, es cierto que viene alfil F8. Fíjense que se amenaza la torre y el caballo. Y bueno, quizá no se puedan defender ambas piezas. Lo mejor es torre F de 1 entregando la calidad. Si por ejemplo torre D4, que parece una posibilidad, vendría alfil C5 de nuevo atacando la torre. Y fíjense que esta no se puede retirar o caería el alfil, ¿no? Así que igual la blanca van a perder calidad, pero tal vez tengan compensación. Tras alfil por y torre por, es un peón, la pareja de alfiles, posición abierta, posición interesante. Ahora, A4 tampoco es que sea un error, ¿no? Es simplemente una jugada para ganar espacio, pero de nuevo hay que tener cuidado con los temas tácticos. De hecho, aquí Nakamura jugó alfil F8 para poder defender su peón de D6 y viene el error de Firouzja. El iraní jugó alfil F4, un error increíble que simplemente se deja una pieza completa.
Lo correcto era la jugada rey H1, de nuevo quitándose de los temas tácticos. Tras alfil E7 vendría caballo D3 y tenemos una posición totalmente igualada. ¿Qué pasa tras alfil F4? Por supuesto Nakamura no va a perdonar y jugó dama C5. Las negras se van a ganar una pieza. Firouzja intentó evitarlo con la jugada dama D4, que parece defender el jaque y la pieza, pero el problema es que las negras jugaron E5 y ahora plantean los poderosos calzoncillos o la horquilla de peón, ataque doble de peón. Fíjense cómo el peoncito amenaza a la dama y el alfil. Técnicamente era mejor primero dama por dama y tras torre por E5. ¿Cuál es la idea? Simplificar la posición y bueno, ya saben que sin damas hay menos peligro. Sin embargo, tras E5, bueno, Firouzja igual cambia las damas, B por C5, caballo por A6, alfil por A6, alfil por A6 y torre por A6. Las negras se quedan con una pieza a cambio tan solo de un peón, lo que no debería ser suficiente y mucho menos para un jugador como Firouzja, ¿no? O sea, Firouzja aquí debería estar perdido. Nakamura tiene suficiente ventaja para ganar. Alfil E3 por parte de Alireza Firouzja, alfil H6 de Hikaru Nakamura que quiere cambiar todas las piezas que pueda. Alfil F2, por supuesto Firouzja lo evita. Nakamura juega alfil E7, B3, torre C8, G3, caballo F8, caballo B5, caballo E6 y C3. Bueno, aquí en realidad todo parece resuelto. Sin embargo, ya saben cómo es Firouzja, ¿no? Es un jugador que sabe defenderse de manera increíble con poco tiempo. De hecho, también Nakamura tiene casi un minuto de ventaja en su reloj. Son 1 minuto 30 contra 36 segundos. Caballo E8 por parte de Hikaru Nakamura. Quiere venir a cambiar piezas. Torre A1 de Alireza Firouzja. Torre AC8. Torre CA8. Caballo A3 por parte del iraní. Y ahora caballo 8C7. Tal vez era mejor aquí torre B8 empezando a presionar. Por ejemplo, si torre B1 vendría alfil D2. Y fíjense cómo las piezas se coordinan para empezar a molestar los peones. Por supuesto, no se puede avanzar este porque caería el de A4 también. En cambio, tras caballo 8C7, caballo C4, Firouzja todavía tiene posibilidades de mareo. F6 de Nakamura, torre FD1, torre B8 atacando el peón, torre A B1, perdón, F5, rey G2, F por E4, F por E4, caballo E8 y A5. Las blancas intentan ahora molestar con el peón que está siendo defendido con el caballo, buscando la casilla B6, pero como les digo, esto no debería ser suficiente. Caballo 8C7 por parte de Hikaru Nakamura, torre D3 de Alireza Firouzja y ahora caballo D8. Aquí era mejor H4 ya empezando a buscar desestabilizar el flanco de rey, ¿no? Pero bueno, caballo D8 tampoco parece grave. B4 por parte de Alireza Firouzja, C por B4 y C por B4. ¿Qué han logrado las blancas? Bueno, algo relativamente importante, crear dos peones pasados en el flanco de dama y totalmente libres, lo que puede ser una molestia, sobre todo con poco tiempo. Además, Firouzja se las ha arreglado para remontar mucho tiempo. En este momento son 22 segundos de Nakamura contra 12 de Firouzja. Nakamura jugó caballo B5, Firouzja jugó caballo B6, caballo C6 ya presionando el peón de B4, caballo D5 jaque, rey E6 y torre F1. Bueno, ya las blancas empiezan a planear sus entradas vía F6. Nakamura lo evita inmediatamente con alfil G7, torre F3 por parte de Firouzja, torre F8 de Nakamura, torre por, alfil por y alfil E3. Bueno, increíble cómo Firouzja marea en esta posición. Se está amenazando torre F6 y bueno, los peones empiezan a ser molestos. El caballo está muy bien ubicado en D5 y aquí la máquina tan solo le da una ligerísima ventaja a las negras, aun y cuando tienen todavía pieza de más por un peón. Alfil E7 por parte de Hikaru Nakamura que evita la entrada de la torre. Torre C1 por parte de Firouzja que molesta al caballo. Alfil D8, H4 y ahora rey D7. Bueno, aquí Firouzja había cometido una imprecisión, ¿no? Lo mejor para las negras era caballo E7 buscando cambiar caballos. En caso de caballo por, alfil por y torre C8 vendría D5 y en realidad la torre no es tan peligrosa como parece en la octava fila. En cambio, tras rey D7, bueno, aquí Firouzja jugó torre F1, planeando de nuevo entrar con la torre. Y ahora Nakamura jugó rey E8, intentando evitar que la torre entre, pero de nuevo cede la igualdad a las blancas. Lo correcto era caballo E7. En caso de torre F7 vendría rey E8, torre G7 y caballo por D5, eliminando el poderoso caballo que es el que está molestando muchísimo a las negras. En cambio, tras rey E8, torre C1 por parte de Firouzja, que tampoco ve la mejor jugada, ¿no? Era alfil B6.
Tras alfil por y peón por, bueno, ahora la torre tiene que estar pendiente del otro peón, viene la torre a F6 y bueno, comienza a molestar mucho esa torre en la posición negra. En cambio, tras torre C1, caballo E7 por parte de Nakamura, caballo F6 jaque, rey F7, torre F1 buscando el descubierto, rey E6, Nakamura se retira, caballo H7, rey D7, caballo F8 jaque, rey E8, caballo E6, caballo C6, caballo G7 jaque, rey D7, torre F7 y rey C8. Bueno, el apuro de tiempo es brutal, ¿no? Aquí Firuza tiene 2 segundos y Nakamura tiene 5, una completa locura lo que ha logrado aquí Firuza con una pieza de menos. Aquí de hecho Nakamura comete una imprecisión, era mejor alfil E7 y tras alfil G5 entonces torre A7 y bueno, de momento el alfil está perfectamente defendido. En cambio tras torre C8, aquí Firuza jugó caballo E6 buscando temas tácticos y Nakamura comete un error grave. Caballo C7, una jugada que ahora de hecho deja a las blancas con ligera ventaja. Lo correcto era caballo CD4, tras caballo por D8 y rey por, simplemente las negras continúan con la pieza de más. Ahora, tras caballo C7, producto del apuro de tiempo, Firuza no logra ver la jugada correcta, ya que se come el alfil en D8, un error. ¿Cómo igualaban? O bueno, hasta quedaban con ventaja las blancas con la jugada caballo por C7. Fíjense que hay que capturar de alfil. Y tras B5, ahora son las blancas las que plantean unos calzoncillos atacando la torre y el caballo. En cambio, tras la jugada caballo por D8, las negras jugaron caballo por y la jugada B5 está defendida. A lo que Firuza, bueno, jugó torre F8. De nuevo aquí una imprecisión, ¿no? Fíjense que era mejor torre G7 para tocar el peón de G6, que va a ser muy difícil de defender. En cambio, tras la jugada torre F8, rey D7 por parte de Nakamura, torre G8, Firuza ataca el peón, caballo C6, las negras van por los dos peones, y bueno, alfil D2, Firuza decide defender, cuando quizá era mejor torre G7. Tras la jugada rey C8, vendría G4, H por G y torre por G6, creando un peón pasado, ahora el de H, que también puede crear problemas en la posición negra. En cambio, tras la jugada alfil de 2, D5 por parte de Nakamura, tampoco es la mejor opción aquí, pero bueno, una jugada suficiente para marear. Torre por G6 por parte de Alireza Firuza, D por E4 de Hikaru Nakamura, torre G7, rey D6, rey H3, caballo B5, G4, H por G y rey por. Bueno, las blancas han logrado crear otro peón pasado. E3 por parte de Hikaru Nakamura y ahora Firuza comete un error quizá intentando ganar la partida y es que juega alfil E1. ¿Cuál es la idea? Por supuesto mantener la defensa del peón en B4. Pero lo correcto era alfil por E3 y tras esta jugada quizá las negras no puedan pasar de las tablas aún con la pieza de más. ¿Por qué? Bueno, si caballo por B4 viene torre G6 jaque, rey D5 y tras torre por y caballo por viene H5 y bueno, en realidad esto debe ser tabla. Más allá de que las blancas tengan que sacrificar el alfil por el peón, recuerden que con dos caballos no se puede dar mate, salvo que, bueno, en este caso las blancas cooperaran para hacerlo. Pero en realidad no, la posición de rey y dos caballos contra rey es tablas. En lugar de eso, tras alfil E1, Nakamura ve una posibilidad, juega torre A8 para quitarse y buscar llevar la torre a la defensa. H5 por parte de Alireza Firuza, caballo CD4, H6, caballo E6, torre G6, caballo C7. Y ahora rey F5, increíble, se vuelve a equivocar aquí Alireza Firuza en un momento crítico, pero obviamente con 2 segundos en el reloj. Lo correcto era rey F3. Fíjense que aquí el rey se va a cazar el peón y bueno, las blancas tienen posibilidades de empatar. Tras rey F5, en cambio, Nakamura jugó torre F8, rey E4 y bueno, Naka también se equivoca y juega torre H8, de nuevo producto del apuro de tiempo. Lo correcto para ganar era torre F1 atacando el alfil y en caso de H7 para coronar viene torre H1, manteniendo la coronación bajo control. En cambio, tras la jugada torre H8, rey por E3 por parte de Firuza. Las negras se están quedando sin peones. Rey D5 de Hikaru Nakamura. Y bueno, aquí Firuza comete un error brutal que ahora sí decide la partida. Y es que el iraní jugó rey D3. Bueno, increíble, pero bueno, se entiende por el apuro tan tremendo, ¿no? Tanto le queda un segundo a Firuza. Era correcta, por supuesto, la jugada alfil D2, tras lo cual es muy difícil aquí que las negras puedan ganar. Cuando el rey se retire, el alfil va a defender el peón de H6, con lo que la torre se va a liberar.
Por supuesto, tras rey de 3, Nakamura no iba a desaprovechar más oportunidades, jugó caballo F4 y Firuza tuvo que abandonar porque obviamente al caer la torre la posición está totalmente perdida. Ahora sí el peón va a ser clave y las negras van a ganar. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Como les dije, de infarto, ¿no? Increíble el error que cometía Firuza en el mediojuego perdiendo pieza, pero después también increíble cómo le daba la vuelta e incluso pudo haberla ganado, ¿no? Tiempo de menos, pieza de menos, pero aún así logró darle una batalla increíble a Hikaru Nakamura, que obviamente fue el que terminó siendo campeón, ¿no? Aquí tienen la tabla de posiciones, eso sí, triple empate. Hikaru Nakamura 10 puntos, Alireza Firuza 10 puntos y Jean-Christophe Duda 10 puntos. El único verdugo de Nakamura, Jean-Christophe Duda, pero a él le ganó Firuza y a Firuza le ganó Naka, ¿no? Una locura, ¿no? Allí entre los tres lograron quedar empatados, pero al final el desempate favoreció a Naka. Más abajo en el cuarto puesto tenemos a Anish Giri, después a Daniel Naroditsky y a Nepomniachtchi. En el séptimo puesto Magnus Carlsen, de quien ya vimos una partida en el video anterior contra Firuza. Reza Madawi, cuidado con este maestro FIDE que se mete en todos los torneos de titulados. Rudy Makarian y Dimitri Andreikin, los 10 primeros lugares. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta partida? Si les gustó, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las mejores partidas de todos estos torneos. Recuerden, dentro de pocos días el duelo por el título mundial y también el campeonato argentino de máxima categoría con la presencia de Faustino Oro. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.